Nuevamente te damos la bienvenida. Muy buenos días a cada uno de ustedes en este día miércoles 13 de diciembre del año 2023. Nos aproximamos ya a la mitad de este mes y por cierto, recordar que es el último mes del año 2023. Gracias a nuestro Dios, porque hasta este momento Él nos ha ayudado importando las diferentes dificultades que se nos han presentado en nuestras vidas, o también debemos de dar gracias por las bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. Vamos a iniciar en este momento el estudio, pues siempre antes encomendándonos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Pedimos el perdón de nuestros pecados y le damos gracias, Señor, porque nuevamente estamos acá reunidos para tener un estudio de su santa palabra. Diríjanos y que su Espíritu Santo sea quien esté sobre cada uno de nosotros, y pedimos bendición para nuestros amigos y hermanos que nos interesan. Gracias en su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, lo suplicamos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar en este momento con el respectivo estudio, la visión de Dios, mi misión, el título general del estudio de este trimestre y el tema de la semana, misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. La lección para hoy, miércoles 13 de diciembre, se titula Despídela. En el estudio de ayer vimos más bien, ¿cómo fue el trato de nuestro Señor Jesús a la mujer cananea? Sin embargo, los discípulos que le decían a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros, aquí vemos claramente que los discípulos no sabían que la enseñanza de Jesús era que el mensaje de esperanza es para toda la humanidad, sin exclusión alguna. Me pregunto, ¿cuánto habrá costado a Jesús cambiar la mentalidad a los discípulos para hacerles entender que el mensaje de esperanza ya no era exclusivo solamente para el pueblo judío? Realmente hoy en día alguien podría pensar que fue tarea fácil porque nosotros simplemente leemos la historia de ese cambio. Pero si nos ubicamos en el tiempo de nuestro Señor Jesús y tratamos de tener en nuestro pensamiento ese argumento de que el mensaje no es para toda la humanidad, nos damos cuenta que no fue fácil ese cambio de idea y ese cambio de mentalidad que tenían sus discípulos. Sin embargo, nuestro Señor Jesús tuvo suma paciencia, mucha paciencia con ellos, con los discípulos, para enseñarles que ese gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana y que no era exclusivamente solo para ellos. Se los demostró con acciones nuestro Señor Jesús cuando Él trató el caso de la mujer cananea frente a ellos y frente a todos los demás milagros que hizo allí y que están relatados en el capítulo 15 del libro de San Mateo. Luego, después que Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo, ya en Hechos 10 del 9 al 16 se describe la visión que Pedro tuvo al ver descender un gran lienzo que en cada punta tenía de todos los animales cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y se le dice en el versículo 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y creo que conocemos la respuesta de Pedro, que jamás había comido cosa común o cosa inmunda, cuando en realidad la visión no tenía nada que ver con los alimentos, sino que hacía referencia al mensaje de salvación,
que ahora debía ser predicado también a los gentiles. ¿Qué puedo decir sobre esto? No se refería a que él podía comer cualquier tipo de animal, así como escuchamos en algunas congregaciones que se les explica a sus miembros. No hacía referencia a eso. No tenía absolutamente nada que ver. Todos sabemos que en el libro de Levíticos, en el capítulo 11, nuestro Señor, nuestro Dios, dijo al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, qué animales se debían comer y cuáles eran los animales que no se debían comer. Por ende, me refiero a lo que dice ahora Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya nuestro Dios en el capítulo 11 de Levíticos nos dijo cuáles eran los tipos de animales que podemos comer, y lo que nos dice Isaías 48, vengo y les digo que tiene vigencia todavía ese capítulo y toda la Biblia. Ahora bien, vengo y menciono lo que se le dijo a Pedro, mata y come. Pero no estaba haciendo alusión o referencia a que debía alimentarse de cualquier tipo de animal, sino que el evangelio eterno de salvación tenía que llevarse a todo el mundo, tenía que ser predicado también a los gentiles. Esa es la explicación de ese texto. Así es que mucho cuidado, pidámosle sabiduría a nuestro Dios para poder comprender e irnos a la luz menor, que es el espíritu de profecía, para también poder reforzar lo que dice este texto del libro de Hechos. Pedro entendió cuál era la misión a partir de ese momento. Eso está reflejado en Hechos 10, 34 y 35. Dice el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace excepción de personas. El mensaje es para todo y es lo que Pedro comprendió en ese momento. Pedro entendió que Dios no hace esa distinción, que a este le predicamos o a este no. Es decir, no tomaba en cuenta distinciones ni de posición social, ni de conocimiento, ni de riqueza. Todos eran iguales. Y, ¿por qué no decirlo? En este tiempo, todos somos iguales ante los ojos de Dios. De igual manera, así como lo hacía Pedro, nosotros también al llevar el evangelio de las diferentes formas que se predican, no tenemos que tomar en cuenta distinción ni de posición social, conocimiento o, como tercer punto, riqueza. Y este pensamiento también lo refuerza Santiago 2, del 1 al 9, específicamente en los versículos 8 y 9, que nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, hacéis. Verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Explícitos esos dos textos. Santiago acá hace énfasis en este rasgo de carácter como algo esencial, en todos los que tienen o los que quieren ser verdaderos discípulos de Cristo. Pedro necesitaba aprender que la total aplicación de este gran principio exigía que los cristianos judíos aceptaran a los de otras razas como iguales a ellos. Pablo
paladín del cristianismo entre los gentiles, destaca este principio en el libro de Romanos, el capítulo 2 y los versos del 9 al 11. Pedro estaba aprendiendo de la visión de Cornelio, semejante a la que él mismo había tenido, que Dios se hace conocer de todos los que aspiran a la justicia, ya sean judíos o sean gentiles. Y me gusta lo que dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y también en 1 Samuel 16:7 nos dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pedro remotamente comprendía que el cristianismo no debía ser una religión nacional. En su trato con Cornelio comenzó a comprender cómo podría ocurrir esto. Aunque aún no lo entendía cabalmente, Pablo declararía poco después que delante de Dios no importan ni raza, ni sexo, ni posición social. En Gálatas 3:28 y en Colosenses 3:10 al 11 se menciona esto. No lo vamos a leer puesto que el tiempo no nos da más. Pero podemos decir que los judíos habían llegado a considerarse como el pueblo exclusivo del interés, del cuidado y de la misericordia de Dios. Antes del cautiverio babilónico, habían amoldado su vida, sus creencias y sus prácticas religiosas a las de las naciones paganas que los rodeaban. Pero cuando regresaron del cautiverio, se esforzaron hasta el máximo por aislarse de sus vecinos gentiles. Se desarrolló en ellos un espíritu de exclusivismo que los llevó a despreciar a los que no eran israelitas y a negar que pudieran ser, aceptados por Dios. Al principio, este espíritu exclusivista constituyó el principal obstáculo para el avance del evangelio entre los que no eran judíos. Si el cristianismo hubiera seguido siendo solo una secta judía, según lo concebían los primeros cristianos de origen judío, nunca podría haberse difundido entre toda clase de gente por todas partes. Por lo tanto, la primera gran tarea de la Iglesia fue romper las estrechas ataduras del judaísmo. Por medio de la conversión de Cornelio, el Espíritu Santo hizo que la naciente Iglesia diera su primer paso, ese primer paso importante en esa misión. Querido amigo, querido hermano, Dios acepta a todos. Ya no tiene una raza o un pueblo escogido. Él llama a todos por igual, nos llama a que nos arrepentamos y acepta a los que lo hacen con sinceridad de corazón. Finalmente, dice Gálatas 2:11 al 13, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Podemos notar cómo Pablo reprendió a Pedro por la hipocresía
que estaba mostrando que delante de los de la circuncisión cambió su conducta, apartándose de los gentiles porque tenía miedo de lo que podían pensar o decir de él. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta cambiar esos prejuicios que hemos aprendido desde la infancia? ¿Cuánto cuesta desaprender algo ya arraigado en nosotros? Especialmente cuando se trata de nuestras actitudes hacia las demás personas que desean conocer a nuestro Salvador. Dios nos ayude a no hacer acepción de personas. Mañana continuaremos con el estudio. Por lo tanto, te esperamos acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.